Buenas tardes. Los alumnos del doctorado en formación didáctica del Colegio de Investigación Educativa del Estado de Nayarit, Roberto Parra Merio y Pedro Aurelio Sánchez Chávez, ponen a su consideración el siguiente material sobre el tema Bases neuropsicológicas y el proceso educativo. La neuropsicología es un área relativamente nueva dentro de las ciencias del comportamiento que hoy ha cobrado mayor importancia, pues explica la correlación existente entre las funciones cerebrales superiores y la conducta humana, permitiendo de esta manera una mejor comprensión de los fenómenos psíquicos, entre ellos el aprendizaje. En los organismos superiores y en particular en el hombre, puede entenderse el aprendizaje como un proceso que da lugar a etapas sucesivas y cada vez más complejas en el comportamiento. Para que este proceso tenga lugar, es necesaria la intervención de un conjunto de funciones neuropsicológicas en los sectores superiores del sistema nervioso central. La normalidad de estas actividades es indispensable para que tengan lugar los procesos de aprendizaje. El uso que suelen darse a la expresión función cerebral es bastante ambiguo en la literatura neurológica y psicológica. A menudo se entienden bajo los nombres de procesos atencionales, de memoria, motivación, los sentimientos y otros. No se conoce realmente una delimitación adecuada. Cada autor da las determinadas de acuerdo a su marco teórico. En lo que nos concierne, tomamos de la neurología clásica y la denominación de las funciones cerebrales superiores restringidas al lenguaje, las gnosis y las praxis. Esta restricción responde a la necesidad de incluirlas en un ámbito conceptual más amplio, el ámbito del aprendizaje. Las funciones cerebrales superiores tienen así otras dos características que se añaden a la de ser adquiridas por el aprendizaje. Una, son exclusivamente del hombre. Dos, no son indispensables en todo el proceso del aprendizaje. Como ya hemos dicho, una de las características de las funciones cerebrales superiores es el hecho de que su adquisición es producto de procesos de aprendizaje que tienen lugar en el desarrollo de la vida individual. Definamos ahorita cuál es el concepto de aprendizaje. El concepto de aprendizaje, que se aproxima más a la comprensión de los procesos normales del aprendizaje y a sus alteraciones, es el proceso que determina una modificación del comportamiento de carácter adaptativo, siempre y cuando la modificación de las condiciones del ambiente externo que lo determinaron sea también de carácter estable. De lo anterior se desprende entonces que el aprendizaje ocurre en el ámbito del comportamiento y es una reorganización de este cuando surge una novedad del ambiente. Determina una disposición del comportamiento que debe ser lo suficientemente apta como para enfrentarla. Esta nueva disposición del comportamiento tiene siempre carácter adaptativo, puesto que consiste en una tendencia en la recuperación del equilibrio entre el organismo y su medio. En este tema existen varios planos que deben ser integrados por una teoría coherente, y estos son el anatómico, el fisiológico, el psicológico y el pedagógico. Se intenta dar una explicación de los procesos del aprendizaje normal, así como sus alteraciones desde un criterio evolutivo. Sostiene que hay 4 pilares en los que se apoya un aprendizaje normal, y estos podemos mencionar los siguientes. Los dispositivos de aprendizaje. Estos son fenómenos indispensables en todos los procesos de aprendizaje sustentados cada uno por una fisiología y un nivel estructural. Son innatos, comunes al hombre y a los animales. Y estas son la motivación, la atención, la habituación, la sensopercepción y la memoria. El siguiente es la actividad nerviosa superior. Modalidad del trabajo fisiológico de la corteza cerebral y zonas vecinas, caracterizadas por su dinamismo. Consta de 2 procesos básicos, el de excitación y el de inhibición. Además, estas actividades deben cumplir algunas condiciones como movilidad, fuerza y equilibrio. Otra es las funciones cerebrales superiores, entendidas como funciones propias de la especie humana, adquiridas por el aprendizaje fisiológico y no indispensables en todo proceso de aprendizaje. Denominadas así porque sustentan las formas de comportamiento específicamente humanas, praxias, notcias y lenguaje. Y la base afectivo-emocional,
Requisito básico que tenga lugar un proceso de aprendizaje. Este está estrechamente relacionado con la motivación y su descomposición a nivel familiar, social o escolar, el cual conlleva un desequilibrio emocional, perturbando su proceso de aprendizaje, así como también a nivel de la estructura de la personalidad. Hablando de vuelta más al fondo de los que son los dispositivos básicos del aprendizaje, se dice que no hay aprendizaje si no hay condiciones adecuadas en el sistema nervioso central que lo hagan posible. Y se considera como la primera condición a la motivación, la cual ha sido definida como estado de excitabilidad óptima. Se extingue cuando alcanza la meta. Es algo interno, se relaciona con el hipotálamo. A partir de la conexión del hipotálamo con el lóbulo frontal, se genera en el hipotálamo una motivación. Y en el lóbulo frontal opera la motivación dentro de un programa de comportamientos. Algunos son para la conservación de la especie, como son de carácter defensivo, la agresión o la huida, de carácter alimenticio, reproductivo, vínculos sociales, cuidado de la cría, etc. Sin embargo, en el ser humano, los procesos de aprendizaje requieren a menudo motivaciones más complejas y más elaboradas. En el lactante, la motivación es expresada a través del llanto, cuando no es satisfecha, y puede ser por hambre, sueño, vigilia, acomodación física y el afecto en sí. Praxias. En el curso de la organización de un movimiento hay un proceso de aprendizaje en el que participan diversos elementos del sistema nervioso central, que en definitiva llevan a la síntesis de esquemas o patrones funcionales de movimientos. En cualquier aprendizaje motor, hasta la completa automatización de ciertos actos, hay procesos de síntesis y de análisis entre aferencias sinestésicas de los músculos, articulaciones, tendones que participan en la actividad motora, síntesis a las que también concurren otras referencias que pueden ser visuales, auditivas, táctiles y otras. A estos esquemas o patrones los denominamos estereotipos, porque esta designación corresponde al proceso fisiológico que llevó su organización. Si hablamos de carácter voluntario, en el aprendizaje se puede decir que son movimientos determinados por la actividad global de la corteza, dependiendo del lenguaje interno. Ejemplo, aprender a manejar. Si hablamos de manera involuntaria, es decir, cuando la actividad motora se ha independizado del lenguaje interno, o sea, se ha hecho automática y se les domina hábito, ejemplo, hábito de vestirse, es de considerar entonces que la unidad elemental de cualquier tipo de comportamiento motor es el estereotipo sinestésico motor, y además que es una organización determinada de estos estereotipos de comportamiento motor se denomina praxia, y que estas pueden ser simples o complejas, simples tales como los reflejos y complejas como el caminar. Al hablar de las nocias, entendemos a estas por la capacidad de reconocimiento sensoperceptivo. El curso de una nocia consiste en la aferencia simultánea de un conjunto de estímulos que llegan a la corteza general, y cuando esta coincidencia se repite varias veces, se consolida en estereotipos sensoperceptivos, dadas las condiciones señaladas para la elaboración de estos estereotipos. Coincidencia en el tiempo, reiteración, reforzamiento y motivación quedan disponibles para su movilización posterior bajo la forma de reconocimiento. Lenguaje. Este análisis lo haremos desde dos perspectivas. Uno, desde la cual debe ser enfocado en una doble relación con el proceso del aprendizaje, como se da en los primeros años, y como vehículo importante de la adquisición del aprendizaje pedagógico. El lenguaje lo entenderemos como un medio de comunicación específicamente humano, como instrumento más importante para la conducción del proceso pedagógico. El aprendizaje del lenguaje lleva también a la organización de estereotipos motores verbales que son el fundamento fisiológico de la locución del lenguaje, y la organización de estereotipos verbales que son de la comprensión. Hablando de pensamiento, mientras que la historia de la organización del lenguaje se conoce desde hace más de 100 años, podemos afirmar que la organización cerebral del pensamiento no tiene historia todavía. Según Brunner, el pensamiento es un acto dinámico integral. La escuela soviética trabaja sobre el concepto general de estructura interna de la actividad mental. Gracias al lenguaje, el pensamiento permite delimitar los elementos más esenciales de la realidad, configurar en una categoría cosas y fenómenos que en la percepción directa pueden parecer distintos,
reconocer los fenómenos que no obstante la semejanza externa pertenecen a diferentes esferas de la realidad. El pensamiento permite elaborar conceptos abstractos y formular conclusiones lógicas que rebasan los marcos de la percepción sensorial, posibilitando los procesos de razonamiento lógico y descubriendo en el desarrollo del mismo las leyes de los fenómenos inasequibles a la experiencia directa. Con esto hemos abordado, en síntesis, los aspectos más importantes de las bases neuropsicológicas en el proceso educativo. Agradecemos su atención y estamos a su disposición para cualquier aclaración, comentario, duda o sugerencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.